Bueno, buenas noches. Ya estamos en la 7ª tutoría de biodiversidad e inventario de la naturaleza. Voy a comenzar nada más resaltando algunos aspectos de la actividad que les falta por entregar. Y esto simplemente para ver si hay dudas y para que tengan presente la rúbrica. Vamos a compartir pantalla. Yo sé que tal vez algunos de ustedes hasta han entregado, no estoy muy segura, pero porque tienen tiempo hasta el domingo. Es importante, se les está pidiendo, ¿verdad? Vean que es una revista digital. Han- Hay plantillas, algunos han dicho, bueno, puedo hacerlo en Word, sí, pero siempre y cuando mantenga un formato, ¿verdad? De revista. Ustedes mismos, cuando ustedes tienen o leen una revista, se pueden dar cuenta la diferencia entre una revista y un documento normal, ¿no? O sea, ustedes pueden ser un poco más creativos, poner color, imágenes. Y aquí voy a resaltar lo siguiente, siempre que coloquen imágenes, por favor, referirse, en el caso, si son ilustrativas, pues no, pero si es como a manera de figura 1, ponen un mapa, traten de seguir el formato de APA7. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, el número, o sea, el nombre de la figura más el número va en negrita y en segundo renglón va el título descriptivo. Esa figura y su número nos sirve para cuando ustedes van a hablar algún aspecto, ¿verdad? Característico de esa figura, resaltar, van a guiar al lector. Entonces ustedes van a decir, en la figura 1 van a encontrar los mapas, ¿verdad? Que señalan dónde están ubicados los páramos de los que ustedes investigaron. Entonces, ya el lector puede hacer como un alto y revisar dónde está el mapa que se está refiriendo el texto. Entonces, ya ustedes están usando la figura. ¿Qué pasa si no la citan? Yo veo un adorno más, ¿no? Por ahí algo que me ilustre, pero no le estoy dando la importancia y la idea es que tenga una función, ¿verdad? Esa imagen que ustedes están poniendo. Principalmente eso porque por más que ya llevamos 2 tareas, siempre, ¿verdad? Algunos o no titulan o no ponen números o no los citan. Entonces, eso es para que ustedes tengan bien claro que lo mismo cuando ustedes incluyen especies endémicas, las figuras, la fuente, sean utilizadas, ¿verdad? Que no sea nada más, aquí les estoy pasando, ¿verdad? Simplemente figuras que ilustren, pero estas van a ser que ilustren y además que ustedes señalen. Quería resaltar esa parte nada más, que siempre tengan en cuenta la rúbrica. Creo que, bueno, las personas que se conectaron no han tenido como problema en esto, pero que tengan presente siempre qué es lo que se va a evaluar dentro, ¿verdad? De estos aspectos. No sé si hay alguna pregunta, nada más quería resaltar eso, que a veces no citan las figuras, entonces o no las titulan. Y ven que aquí, por ejemplo, todas las figuras deben estar enumeradas con su título descriptivo, y título descriptivo no quiere decir Jigwiro, ¿verdad? Jigwiro y algo que ustedes, ¿verdad? Que describan, que tenga relación con lo que ustedes están exponiendo en la revista.
Y bueno, las referencias bibliográficas, que eso según APA, y nada más era eso. No sé si alguien tiene alguna duda. Yo creo que ya algunos la han estado entregando, pero es simplemente para tener eso en cuenta. Entonces vamos a lo que corresponde hoy. Es un tema bastante bonito, que son los ambientes dulce acuícolas, ¿verdad? Entonces la palabra nos dice, pues, de agua dulce. Pero también nos vamos a referir un poquito, o sea, los ríos, por ejemplo, inician en las cordilleras, en zonas montañosas, pero atraviesan parte, ¿verdad?, del continente y van a desembocaduras. Entonces también es importante mencionar humedales, y en los humedales podemos encontrar de agua dulce o agua salobre. Ustedes vieron en la tutoría anterior tema marino, pero hoy vamos a enfocarnos un poco más en la parte continental. Por eso se llaman epicontinentales, porque están sobre el continente. Pero también hay que incluir aquellos que están dentro del continente hacia el mar, ¿verdad? En las zonas costeras. Entonces, este tema podemos dividirlo en subtemas. Entre estos están los tipos de ambientes y ejemplos de ambientes dulceacuícolas como ríos, quebradas, lagos, pantanos. Y finalizamos con la influencia del entorno, es decir, del ambiente y el clima en estos ecosistemas dulceacuícolas. Y como siempre, ¿verdad? Nos gusta ver la realidad, el tema actual, problemática, la vulnerabilidad de estos ecosistemas y qué hacemos para cuidarlos, ¿verdad? Esas posibilidades de conservación. Entonces, comencemos con los tipos de ambientes. Bueno, ustedes, si ya leyeron, pueden ubicar dos grandes grupos: los lóticos y los lénticos. Los lóticos, imagínense, ¿verdad? Mucho movimiento, pendientes muy fuertes, zonas montañosas, relieve muy quebrado, y esto principalmente es en las partes altas, en las cumbres, ¿verdad? Donde hay fallas también. Podemos encontrar lo que son aguas que caen muy rápido, ya sea, ¿verdad?, de ojos de agua. Y eso también va en un movimiento, un flujo unidireccional que va a favor de la gravedad, ¿verdad? Entonces, todo eso viene a caracterizar estos ambientes dulceacuícolas lóticos. Entonces, simplemente para sintetizar, hay fuertes corrientes, flujo unidireccional predomina a favor de la gravedad, y vean que son más largos que anchos, eso por el mismo movimiento y la pendiente, ¿no?, el relieve. Ejemplos, tenemos a los ríos y a las quebradas. Vamos a ver aquí, ¿verdad?, una figura en donde ustedes ubíquense en las partes altas, en las montañosas, ¿verdad? Donde es importante porque se originan todos estas quebradas, los ríos, y ahí en las partes de pendiente fuerte, el agua va a tener mayor velocidad, ¿verdad? Eso es como lógico, cae más rápido. Mientras tanto,
cuando el relieve, vamos hacia, imaginarnos, hacia las costas, va disminuyendo esa pendiente, el agua va a tener menor velocidad. Y esto es importante porque el agua es, ¿verdad?, un factor de erosión. Entonces, obviamente, entre más veloz, ¿verdad?, venga el agua, ese flujo, ¿verdad?, va a ser como más puntual y va a erosionar, va a traer materiales. Y el tamaño tiene que ver, ¿verdad? Como es tan rápido, no es tanto tiempo, o sea, va a venir material más grande, ¿verdad? Si ustedes ven las noticias, toda esta parte, cuando llueve fuerte o viene, ¿verdad? Crecen los ríos y hay pendiente muy abrupta, se trae todo, ¿no? Hasta los árboles, no hay tiempo de nada. Igual con el material, ¿verdad? Lo más grande, cae. ¿A dónde? Al fondo del cauce. Y ahí se va moviendo, ¿verdad? Conforme la acción del agua, otros factores externos que los vamos a ver después, como la lluvia, y va a traer material. Conforme vean la base de la montaña, ya ese material ha estado ahí en el fondo por varios tiempo y se ha ido moviendo. Entonces, ya ustedes van a llegar a ver un río con estas rocas más ovaladas, más redondeadas, no tan como bruscas, no tan unas más grandes, otras con filos, porque quizá no fue que como que se arrancó y cayó, sino que aquí ya se han ido redondeando, porque van rodando, ¿verdad? Entonces vamos a ver rocas más redondeadas en las bases en los ríos, ¿verdad? En la parte de las bases de las montañas. Si seguimos, vean que va disminuyendo, pero ya no de manera tan abrupta. La pendiente va más sutil. Y ahí es cuando vamos viendo que el material es más pequeño, ¿verdad? Ya ha estado erosionado, se ha movido y también trae otro tipo de material que cae en el caudal y se va moviendo como materia orgánica. Vamos a encontrar ya en las desembocaduras ya material muy fino como la arena o como el limo, ¿verdad? El limo es el lodo que se va mezclando con materia orgánica principalmente. Y ustedes pueden, ¿verdad?, ir también observando cómo va quedando material sedimentado, ¿verdad?, en forma de sedimentos. Y también se va moldeando ese caudal según los relieves y la pendiente. Si vemos lo que dice conos de eyección, ¿verdad?, va a caer sedimentos y vean que viene muy angosto y luego se ensancha, pareciendo como un cono, ¿verdad? Por otro lado, los meandros es cuando apenas, ¿verdad? Hay un poquito de pendiente y se va formando y se va depositando a los lados, que si se va depositando ya es tan poca la pendiente que ya el mismo caudal se mueve como de manera curva hasta que se vuelva como a depositar y vuelve otra vez. Y ahí va dando esta forma que es como, ¿verdad?, meandrática, que es en forma de meandros. Cada uno de estos es un cauce que se va
viendo, si lo vemos en fotografías aéreas, como de forma curva. Todo esto se refiere, ¿verdad?, a ambientes lóticos en las partes como altas de relieve, ríos, arroyos. El otro tipo de ambiente dulce acuícola se le conoce como ambientes lénticos. Vean que la palabra les sopla un poquito. Lénticos como lento, ¿verdad? Entonces, el agua se va a mover mucho más lenta, menor velocidad. No vamos a tener un flujo unidireccional, así como cuando ustedes vieron que hay una caída de agua, ¿verdad? En los lóticos. Predominante, pueden haber varias, se pueden bifurcar. Ejemplos, vamos a tener los lagos, las lagunas, los embalses, los pantanos o algunas zonas inundadas. Y aquí también podemos incluir hasta los pequeños charcos. O sea, esto va dentro del tipo de ambiente léntico. Entonces aquí hay una foto de un lago. Si ustedes ven en el capítulo, el autor prefiere diferenciar entre lago y pantanos, ¿verdad? No se mete mucho en los tamaños para no confundir, entonces no, sí menciona laguna, que es como un lago más pequeño, pero los dos tipos, ¿verdad?, de ambientes lénticos los separa en lagos y pantanos. El lago va a ser todo aquel ecosistema donde el agua, pongámoslo entre comillas, se estanca, porque sabemos por el ciclo hidrológico que el agua tiene movimiento, entonces no podemos decir como que el agua está solamente estancada, o sea, sí se almacena, podríamos decirlo, pero va a haber evaporación y ¿verdad?, va a haber movimiento. Entonces, en este caso es agua un poquito almacenada, donde se forma un espejo de agua. O sea, esta parte de arriba, la parte superficial, se le llama espejo de agua. Y va a estar libre. ¿Qué quiere decir eso? Vean el ejemplo de la par. Ahí hay troncos, ahí, ¿verdad? Podemos encontrar mucha vegetación y animales que están adaptados a esa vegetación. Toda esa parte también de agua que no se mueve tanto, pero que está cubierta por un cierto tipo de vegetación, se le conoce como higrófila o pantano. Es mucho más conocido, obviamente, la palabra pantano. Entonces, estamos más familiarizados a decirles pantanos. Profe, ¿Perdón? tenías dos consultas. Sí, claro, bien. Los manglares no entran aquí, ¿verdad? Sí, sí, ya los Sí. vamos a... En, Y la, en ajá, hidrófilas, sí. ok. Y la otra pregunta era, la vegetación que está como, digamos, más que todo en los lagos, como flotando, digámosle, ¿en general tiene algún nombre o no? Las que Sí, están como, sí, ¿cuál sería, sí, profe? sí, sí. En eso, o sea, tenemos lo que es hidrófitas, que son plantas que se adaptan a la parte acuática. Ahorita vamos a entrar en los organismos. Ok, ok. Ya le voy a resolver y le voy a enseñar un poquito más imágenes y todo. Los humedales también están dentro de los lénticos, ¿verdad? Porque si bien es cierto, obviamente tienen la influencia de ambos, el mar y el río, se inundan. Entonces, y está cubierto por vegetación. Entonces, vendría a ser léntico y ya vamos a ver lo que son humedales, que es como bien interesante la consulta. Vamos entonces a enfocarnos primero en el lago.
las plantas que sobreviven y que flotan, ¿verdad? Y las que están alrededor, el lago puede tener una que otra. Lo que no tiene, vamos a ver la diferencia, es vegetación. Bueno, el ejemplo de manglar, que ustedes vean en el medio lago vegetación, ¿no? O sea, que lleguen las raíces y tenga sostén en el fondo del lago. Tiene vegetación litoral, es decir, alrededor. Y tiene lo que flota, ¿verdad? O sea, plantas que les gusta el agua, las hidrófitas, lo que se llama. Pero no va a ser como que ya que tengan la raíz y todo, pero ya dentro, ¿verdad? Entonces, para que vean la diferencia entre uno y otro. Entonces, enfoquémonos en el lago. Los lagos tienen distinta profundidad. En la parte superficial, obviamente va a tener más influencia. La luz solar va ¿verdad? A llegar en la parte de arriba y se va a calentar, ¿no? Va a tener una temperatura. Ustedes mismos podemos verlo en una piscina en micro, ¿verdad? Un ejemplo en una piscina. Si es una piscina pequeñita, el agua está más tibia, más agradable. Si es una piscina mucho más grande, esas olímpicas, ustedes pueden comparar la temperatura. En la parte de arriba va a estar más calientita, pero ya en la parte de abajo hace frío, ¿no? Si es muy profunda. Imagínense lo mismo en un lago, donde está el agua bastante estática. Si ustedes ven el eje, ¿verdad? O sea, vamos a ver que en la parte de arriba va a ser mayor la temperatura y en la parte de abajo va a ser más frío, menor. Y aquí tenemos como profundidad. O sea, eso nos dicen los metros de esa escala. La capa, ¿verdad? Los estratos del lago, un lago puede caracterizarse por 2 estratos o 3. Ustedes lo pueden diferenciar. El epilimnion, que es la parte de arriba, que tiene una temperatura, ¿verdad? Más agradable, más afectada por la temperatura superficial, ambiental. Y si logramos detectar cambios de temperatura, ya se enfría, la parte media, por decirlo así, antes de llegar a la parte profunda, donde no hay luz, donde no se calienta tanto, se va a conocer como termoclina. Y es ahí, obviamente, donde va a haber un movimiento de partículas de agua que se van a calentar. Recuerden el aire también, ¿verdad? Que el aire caliente, ¿qué es lo que le pasa? Baja, ¿cierto? Y esto es lo mismo. Hay un cierto tipo de movimiento dependiendo porque las partículas del agua se mueven y chocan entre ellas. Esa parte que podemos diferenciar, ¿verdad? Se llama termoclina y el otro nombre es metalimnion también. Termoclina o metalimnion. Arriba de esta se le conoce al epilimnion y abajo el hipolimnion. Entonces vean que no está tan difícil el nombre, ¿verdad? Epi sobre, hipo más abajo. Y termoclina es como esta parte donde se mueve y se va a mezclar el agua. Si ustedes ven los lagos, no, o sea, los lagos no tienen salida o entradas de agua, o sea, agua que queda ahí aislada, almacenada a cierta profundidad. Entonces hay poco movimiento. Y bueno, ¿cómo se puede mover
esa parte del agua de arriba para abajo. Bueno, esta es una forma. Cuando se calientan las partículas de la superficie, se mueven un poco y van moviendo también los nutrientes, va oxigenándose un poquito más. Entonces, los cambios de temperatura vienen a favorecer esto. ¿Qué más? ¿Qué otro factor? Los vientos. Entonces, obviamente, también el aire que se calienta en la superficie, ¿verdad? Sube, baja, se mueve, entonces también genera movimiento en el agua, va a afectar el agua. O vientos externos, ¿verdad? Que ya es época de un poco más de vientos, la lluvia, las tormentas, todo esto va a influir en este movimiento. Entonces, vean que si se diferencian los dos estratos y se están mezclando por diferentes factores, a esto se les va a conocer como lagos polimícticos, ¿verdad? Que se mezclan muchas veces en diferentes momentos. Poli, muchos. Pero si solo, ¿verdad? Se mezcla en una época determinada, ¿verdad? En un momento, se les conoce como monomícticos, que solo se mezclan, ¿verdad? Una vez, muy poco. Pero los que están en constante mezcla, polimícticos. Y luego hay otra categoría de lagos que se les conoce como oligomícticos. Y en estos están, ¿verdad? Los que casi nunca se mezclan. Y bueno, no tienen mucho oxígeno, tienen muchos sedimentos, características como muy, ¿verdad? Muy poco, uno dice, bueno, habrá como muchos organismos ahí, pues todo tiende a que hay muy poco. Y aquellos que ya del todo no llegan a mezclarse, porque ya hay demasiados minerales y no hay cómo fluye, ¿verdad? No hay factores que vayan a influir, se les conoce como meromíticos. Y yo no sé si ustedes conocen la laguna de Río Cuarto, que se ha puesto ahora como muy de moda, también hacen kayak y para el tema de turismo, yo no la conozco, tengo que ir a conocerla. Esa laguna tiene cierta profundidad, tanto que ya o sea, ya como que no se propicia las mezclas de estas capas. Entonces, ya esos, como ya muy extremos, se les conoce como meromíctico. La laguna de Río Cuarto es una de ¿La de hule, profe? Yo creo que la de Río Cuarto es distinta a la de hule. Si no me equivoco. No conozco ninguna de las dos, pero yo sé que son diferentes. La de hule está más hacia el lado de Sarapiquí, ¿no? Y la de Río Cuarto es más hacia el Bajos del Toro. Ya sé cuál es. Sí, no, la de hule sí está en Río Segundo, creo que es de Alajuela. Ajá. Esa Es se como mezcla las un vías. poco, sería como, ¿verdad? Una oligomíctica, se mezcla poco. Realmente todas las que han tenido origen volcánico, sí hay mezcla, pero los cambios ¿verdad? Todavía no están tan profundos, pero tienen están con muchos componentes, ¿verdad? Minerales y otros que empiezan a quedarse en el fondo, entonces, y evitan como que también haya este tipo de cambios de temperaturas para que se dé. Entonces, en los que del todo no se forman termoclinas, son, por ejemplo, esta del Río Cuarto. Sería interesante ir a ver. Esa y la del... Es que no sé si estoy perdida, porque se parece mucho a la del Congo, que también fueron, o sea, eran volcanes. Ajá.
Que cuesta Exactamente. mucho llegar. Sí, sí, sí. Y luego están los de origen glaciar, ¿verdad? Lagos de origen glaciar, que también es muy interesante. Todos estos son muy, muy interesantes. Aquí está, si ustedes pueden ver la página 281, tienen el libro a mano. Pueden ver que el lago este, el que les cuento, el Río Cuarto, Potos, el Parque Nacional Poás, el lago Bonilla, en Siquirres y Barba, todos son ejemplos de esto como meromícticas, que permanecen tanto tiempo sin mezclarse, ¿verdad? Que hacen que el agua sea tan densa que ya no se, o sea, no logran como mezclarse. Para que ustedes vean. Polimíctica, perdón, polimíctica sí está la del Chirripó y el volcán Barba. Esas, aunque son volcánicas, sí se mezclan, o sea, tienen como más cambios de temperatura, son menos densas, entonces sí les ocurre muchas mezclas, pero por ejemplo, esta de acá, no, y aquí también menciona la laguna de Ule como distinto, como monomíctica, la laguna de Ule, Cot, Bonilla y Fraijanes. Son monomícticas y la de Río Cuarto, perdón, la de Río Cuarto es oligomíctica, para que ustedes las diferencien, ¿verdad? Las que sí se mezclan, las que muy pocas veces, pero todavía se mezclan, por lo menos en una época del año, y las que ya está tan denso que no. Ok. Bueno, por ahí hablaban de organismos. Yo les voy a presentar, yo sé que aquí nos vamos a ir un poquito más específico, pero es bien interesante. Los organismos que habitan uno y otro. Okay. Y aquí era lo que tenemos que tomar en cuenta en la producción primaria. ¿Se acuerdan lo que es producción primaria? Cuando vemos una red trófica, ¿cómo le llamamos al primer nivel? Una cadena trófica. Profe, no me acuerdo. ¿Quiénes son los que Productores. están en la cadena? Son los primeros y dependemos de ellos. Las plantas, los productores no. Exactamente, los productores. Por eso, cuando ustedes escuchen de producción primaria en los ecosistemas, se está tratando de todos aquellos organismos que producen su propio alimento, seres autótrofos, esenciales en todo ecosistema, aunque no los vemos en algunos casos, ¿verdad? Porque ustedes, a cuánto les gusta, ¿verdad? Más ahora para turismo, el tema ahora se ha vuelto, bueno, en pandemia fue mucho el visitar cataratas y todo. Ríos, todos estos sitios tenemos que verlos como, ¿verdad? Con ya más detenido. Tenemos productores primarios, pero más pequeños, que nuestra ojo tal vez no lo ve, no lo percibe tan fácil. En este caso, son algas principalmente, ¿verdad? Y lo conocemos como perifitón, se encuentra como adheridas en las rocas, necesitan de mucho oxígeno. Ese movimiento de los ríos, de las quebradas, que se ve hasta blanca, ¿verdad? El agua cuando cae, de tan pura, tan oxigenada, permite que hayan productores primarios. En aguas rápidas, como los que estamos hablando, lóticas, ¿verdad? Aquellas, es lótica y léntica, vamos a encontrar principalmente lo que llaman perifito. Ya si quieren ver un nombre, ¿verdad? Más
difícil, no les voy a complicar, es Aufwuchs, es como todos los organismos pequeños como las algas, para que tengan una idea. Mientras, ¿verdad? Entonces hay mucha producción, mucho oxígeno. En las aguas tranquilas, en las lénticas, si ustedes ven una cadena alimenticia, ¿quiénes están en lo último? Los descomponedores. Entonces, va a predominar el proceso de descomposición y tiene su lógica, ¿no? O sea, aguas más tranquilas, no hay mucho oxígeno, en las profundidades no llega mucha luz. Acuérdense que para producir, los productores dependen de la luz para realizar fotosíntesis. Entonces, ustedes van uniendo todos esos procesos que han estudiado biología y los relacionan a su ecosistema y pueden ir viendo, ¿verdad? Todas esas características para diferenciar. Entonces, ay, se me fue por acá. Perifito, lo que preguntaba Diego. Producción primaria. Esta que ven aquí son microalgas filamentosas. Nosotros no lo vemos mucho. Solamente si vamos a muestrear y, ¿verdad? Hay ejemplos, algunas se les llaman diatomeas, otras son las cianobacterias. Hay musgos acuáticos adheridos a piedras, a troncos, ¿verdad? Entonces, el perifitón es lo que van a encontrar principalmente en aguas lóticas con mucho movimiento. Si yo les pregunto dónde hay más diversidad, acuérdense que como el curso es de biodiversidad podemos comparar. En ambientes lóticos como ríos o en ambientes como lagos. ¿Dónde hay mayor diversidad? Bueno, ríos. En los ríos donde hay movimiento. Entonces, todos estos sitios lóticos, principalmente en ríos con agua limpia, obviamente bien oxigenadas, van a tener más diversidad principalmente de los organismos que conocemos como macroinvertebrados. Aquellos organismos, ¿verdad? Que no tienen esqueleto como nosotros. Macroinvertebrados que los podemos ver a simple vista. El otro ambiente tiene muchas limitaciones, ¿ok? Algunas son las plantas, ¿verdad? Que sí están en los alrededores y esas son plantas que crecen, ¿verdad? En el fondo, o sea, que están dentro del lago, pero alrededor. Ustedes las pueden ver una parte por fuera. Esas son plantas características que se caracterizan por estar en zonas del litoral. En el centro, ¿verdad? En la zona abierta, hay la limnética, que es la agua más superficial, donde sí hay luz. De ahí vamos a encontrar algas que se mueven, ¿verdad? Pero están dentro. Y más profundo no hay luz. Entonces es muy difícil encontrar plantas, a no ser de que sean súper largas y puedan salir una parte a la superficie a recibir luz, ¿verdad? Entonces, hay menos diversidad en esos ambientes lénticos. Además, hay menor cantidad de microhábitats. En un río, en una quebrada, ustedes ven que hay la pared, las piedras, se acumulan, ¿verdad? Entonces, todos esos son microhábitats que le permiten a los organismos adherirse y poder adaptarse a las condiciones. En cambio, un lago no tiene mucho microhábitat. Y aquí quiero resaltar también, ustedes que son de turismo, tenemos ecosistemas acuáticos dentro del bosque. Podemos considerar una bromelia
como, ¿verdad? Ecosistemas acuáticos, ahí se acumula agua y también vamos a encontrar muchos organismos dentro, ¿verdad? De bromelias, por ejemplo, principalmente troncos huecos, brácteas. Estudios, ¿verdad? También se han inclinado a decir que dentro de ecosistemas terrestres podemos ver la fitotermata, o sea, donde se acumula agua, también como sitios de mucha diversidad. Entonces, las libélulas, las ninfas, pueden ver esta, ponen huevos en troncos. Imagínense ahora ríos, por ejemplo. Hay especies de especies que hay. Y algo interesante que quería contarles también es cavernas subterráneas. A veces pensamos que los ríos son solamente los que podemos observar. Dentro de cavernas hay ríos y también podemos encontrar organismos que se han adaptado a sobrevivir con cierto volumen de agua dulce, pero dentro de cavernas donde no hay mucha luz. Y vean qué interesantes las formas, son blancuzcos, como muy sencillos, pero vean que hay desde crustáceos, algunos insectos, ¿verdad? A este tipo de fauna, no lo vemos aquí, pero me gusta mencionarlo, porque como ustedes están en turismo, o sea, en todo lado, ustedes pueden hablar de diversidad, hasta dentro de una caverna. Entonces, pueden ver que están adaptados a sobrevivir a esos ríos, por decirlo así, subterráneos, con poca luz, organismos más pequeñitos, ¿verdad? Invertebrados más pequeños, pero aún así suman a nuestro porcentaje de biodiversidad, que no lo creamos. Entonces, vean los nombres, ¿verdad? Los que viven, aquellos organismos que viven en la superficie del agua, se conocen como neustone. Aquellos que están como suspendidos, como las algas, que pueden moverse según la columna, pero siempre donde les dé el sol, ¿verdad? Si son algas, se le conocen como fitoplancton. Si son animales, se les conoce como zooplancton. Pero el plancton es lo que se encuentra suspendido y se mueve como en forma vertical hacia la superficie y baja. ¿Qué pasa? El zooplancton depende de las algas. Entonces, cuando las algas están, ¿verdad? De día están produciendo también oxígeno, liberando oxígeno. Estos organismos pueden ser más activos de noche que de día, ¿verdad? Entonces también se mueven conforme se mueven estas microalgas, por ejemplo. A otro grupo se le conoce como necton. Estos son los que nadan activamente, como que, bueno, los peces, algunas larvas, algunos escarabajos, que son acuáticos, a todos esos que se mueven. Eso se llama necton. Y los que pertenecen al grupo del bentos es el fondo, ¿verdad? Eso sí, tienen adaptaciones para cómo caminar, ustedes no les ven un cuerpo así como hidrodinámico para nadar, no nada, más bien permanecen su mayor parte del tiempo en el fondo, enterrado en la arena, si el fondo es de arena, y tienen otras características para obtener el oxígeno. ¿Por qué? ¿Qué necesitan estos organismos? Oxígeno. Tal vez no necesiten comer tanto o se alimentan de materia orgánica en descomposición, pero todos los
El zooplancton y otros organismos van a necesitar de oxígeno. Entonces aquí podemos ver. Tenemos ¿verdad? Los neutron, ahí no tienen que aprendérselo, pero son aquellos que nadan en la parte de arriba. Hay chinches, unos chinches patinadores. La gente tiende a confundirlos como arañitas. Esos chinches patinan, ¿verdad? ¿Por qué? Tienen unos pelitos, unas setas, y distribuyen el peso de tal forma que mantienen el equilibrio y pueden moverse en la superficie. No se hunden. Y, por ejemplo, algún insecto pequeño que se quede pegado en el agua, ¿verdad? Esos se aprovechan, son oportunistas y se aprovechan para comer. Estos de acá es lo que les decía. Vean que tienen patas más especializadas para nadar, tipo como aletitas. El cuerpo es más hidrodinámico, más ovalado. Se hunden, se sumergen, salen, ¿verdad? Algunos tienen un poquito como de colitas. Y están los del bentos, que son aquellos que están en el fondo. Y principalmente tenemos ninfas de libélulas o caballitos del diablo. Podemos tener algunos estados juveniles de ciertos escarabajos y también algunas larvas de moscas se pueden encontrar en el bentos. Aquí podemos ver algunas adaptaciones, principalmente para moverse. Vean el primero, buceadores. Parecen como un buzo, ¿no? Hasta las patas, vean esas patas traseras que les sirve para tomar impulso. Y ustedes dirán, ¿cómo se sumerge tanto? ¿Y de dónde obtiene el oxígeno? Bueno, en la parte dorsal, debajo de los élitros, ustedes que ya conocen, ¿verdad? Sobre estructuras de los escarabajos, los que son acuáticos salen a la parte superficial, toman burbujas de aire y las almacenan en la parte de atrás, así como los buceadores, ¿verdad? Que tienen sus tanques de oxígeno, ellos colocan esa burbujota debajo de los élitros y ahí la van dosificando y la van consumiendo para poder ir y muchos de estos son depredadores, acuérdense que mastican, entonces van, bucean, se sumergen, cazan, etcétera. Cuando se les agota, vuelven otra vez a salir y vuelven a llenar, por decir así, el tanque de oxígeno. Esa es una forma para sobrevivir. Los agarradores, vean este de acá, que tiene como unas patitas, pero tiene también en la parte de atrás, aquí lo ven, como unas uñas. Estos agarradores son, vean qué interesante, se adaptan, se clavan en sustratos, como por ejemplo rocas, vegetación que está cerca de, ¿verdad? No en las profundidades, pero cerca, en la parte litoral. Y con las partes bucales, en la parte de corrientes, se les queda pegados ciertos detritos, materia orgánica, partículas pequeñas, de las cuales se alimenta. Entonces, este tipo de, bueno, la locomoción es agarradores porque ellos no se quedan en un solo sitio. Algunos hacen hasta una casita para protegerse y para camuflarse y se agarran de esas uñas dorsales. Vean los trepadores, estos de acá.
estos se encuentran principalmente en vegetación, plantas acuáticas, ya sea que floten o que se encuentren en las orillas. Vean un ejemplo de cuerpo de nadador. Tiene estas patitas y tienen estos como 3 cercos que les ayudan también a moverse, como pececitos, parecen en el agua. Y estos de acá son reptadores, esta es una ninfa de libélulas que lo que están principalmente es en el fondo, buscando comer, y esa es una parte de la mandíbula, la extensión, ¿verdad?, de la parte bucal, de la cual atrapan a las presas. Los excavadores tienen como los grillos, ¿cierto? ¿Se acuerdan de los grillos que tienen un engrosamiento en las patas? Estos excavan también y se quedan en el ventos. Entonces, si ustedes simplemente pueden observar la anatomía, pueden inferir en qué tipo de hábitat se puede, ¿verdad?, adaptar o no. Bien interesante. Ok, con la alimentación, ustedes dicen, ¿cómo se alimentan ese montón de organismos en el agua? Bueno, los ecosistemas acuáticos, los dulces acuíferos son abiertos, ¿no? O sea, están expuestos. Si hay vegetación alrededor, va a caer, obviamente, materia orgánica. Esta se va a descomponer. La erosión de la cual hablamos, lo que está alrededor, también por escorrentía, agua de escorrentía que cae a estos sitios, va a traer otro poco de nutrientes. Entonces van a estar, ¿verdad?, alimentados de una u otra forma por ciertos nutrientes, ciertos minerales, materia orgánica. Entonces, dependiendo, aquí también podemos ver las partes bucales, lo que les decía, y hay unos que son depredadores, otros son filtradores, otros son herbívoros porque se alimentan de las plantas, otros son filtradores, etcétera, dependiendo de lo que se alimenta. Y otro factor importante para ustedes comprender qué pueden encontrar o no, ¿verdad?, en los diferentes tipos de ambientes, es la demanda de oxígeno principalmente. Ellos dependen del oxígeno disuelto. Dijimos que los ambientes lóticos van a tener más oxígeno porque están en constante movimiento. En cambio, los lénticos no. Pero igual hay ríos no contaminados que tienen más oxígeno. El viento, ¿verdad?, también influye en que se oxigene el agua. Y otros que están adaptados a sobrevivir donde no hay oxígeno. Los organismos que encuentren ustedes en los distintos ecosistemas acuáticos les sirve para evaluar qué buena calidad o qué tan mala es la calidad del agua. Y se usan en estudios, ¿verdad?, de impacto ambiental para determinar si ustedes encuentran ciertos organismos. Ustedes pueden decir, uy, aquí sí me voy a meter a un chapuzón porque no se ve que el agua sea poco oxigenada. Ustedes empiezan a ver otro poco de larvas y principalmente de dípteros, de moscas y otros que sobreviven, que toleran poco oxígeno, mejor ahí no meter el pie, ni siquiera, porque no está oxigenado. Y la contaminación también influye en la concentración de oxígeno. Entonces eso es importante también. Aquellos que tienen estructuras muy elaboradas, por ejemplo, estos de acá son ninfas de plecópteros, ¿verdad?, que son o tricópteros, que son organismos que la ninfa depende completamente de agua, estar en el agua. Pueden ver que forman un tipo de estructuras plumosas, en este caso como agallas,
para aumentar el área para captar el oxígeno. Entonces tiene mayor área, esas branquias, esas estructuras, esas agallas. También en la colita. La colita les sirve para moverla y este movimiento oxigenar, que llegue el oxígeno a esas estructuras. Entonces vean qué interesante cómo, ¿verdad? Pueden sobrevivir con el oxígeno disuelto del agua. Algunos que tienen poco oxígeno tienen sifones, los famosos, las larvas, ahorita del dengue, de los mosquitos principalmente, prefieren aguas estancadas porque tienen como un sifón, véanlo acá, como una pajilla, que ellos están como boca abajo, o sea, la cabeza para abajo y los sifoncitos para arriba. Son los mosquitos de esta familia. Que lo que pasa es, aunque esté contaminada, aunque esté estancada y no haya movimiento, toman el oxígeno de la parte del aire, entonces no les importa, sobreviven y toman ventaja de, ¿verdad? De todo esto, aunque sea un recipiente de basura que quede agua, las hembras ponen los huevos ahí y pueden sobrevivir sin ningún problema. Entonces, la materia orgánica que encuentren por ahí, las larvas y el oxígeno del aire. Mientras que otros, como les decía, toman burbujas de aire, la parte superficial, para poder sobrevivir. Y otros que del todo son cuando ustedes empiezan a ver estructuras como tipo de branquias en forma de hojas, anchas, ovaladas, plumitas, como plumosas. Todas estas son para aumentar el área en contacto con el poco oxígeno disuelto y dependen, ¿verdad? Para poder sobrevivir en las profundidades, un poco más profundo. Toman el oxígeno directamente del agua, otros directamente del aire. Entonces aquí ven también ese montón de branquias, tanto en la parte anal como esta de acá, las libélulas, o dentro dorsal, desde acá, ¿verdad? O dorsal. Ok, entonces, nada más para información importante, ecosistemas acuáticos van a cubrir más del 70%, es importante, y son vitales tanto para nuestra supervivencia, gracias a todos estos servicios de ecosistemas. Entonces, hay pregunta de adaptaciones, es como una idea general de los tipos de adaptaciones que hay. Dentro de los ejemplos, el autor les habla de Necton, ¿verdad? Que también ahí tenemos los macrovertebrados, como anfibios, los renacuajos, algunos reptiles, aves, patos, nutrias, todos aquellos que se mueven, ¿verdad? Que dijimos que nada. Ok. Ahora, el tema de humedales, importantísimo. Antes, los humedales eran como criaderos de mosquitos. ¿Cuántos humedales en fincas los drenaban para extender la finca, verdad? O lo ven como peligroso por el tema de que hay mucho mosquito que transmite enfermedades y todo. De unos años para acá, se le ha dado más importancia. ¿Por qué? Porque son uno de los ecosistemas que fija CO2. Además de ser muy diverso y que mantiene, ¿verdad? Toda una cadena alimenticia, o sea, es un ecosistema valiosísimo, el refugio, produce alimento, ¿verdad? Para otras especies, etcétera. Pero antes era como
principalmente en las fincas, no lo veían como algo valioso. Definamos humedal, ¿verdad? Son todas aquellas zonas que se inundan, pasan inundadas de forma temporal o permanente. Y entre estas, y aquí viene, ¿verdad? Ahorita les doy los ejemplos, son extensiones, pueden ser marismas, si se encuentran más hacia el mar, pantanos, turberas, superficies cubiertas de aguas, ¿verdad? Ya sea natural o artificial. Aquí se cuentan como humedales, porque hay lagos artificiales, también son humedales. Estancadas, con corriente, permanente, temporal, dulce, salobre, que salobre quiere decir dulce y salado, o solamente salados. Y también se incluyen extensiones de agua marina cuya profundidad en marea baja no exceda 6 metros, ¿verdad? Esto sí es cerca de la parte marina. Los humedales, ustedes los pueden encontrar en el continente, como cuáles, los acuíferos, lagos, ríos, arroyos, marismas, turberas, lagunas, llanuras de inundación, pantanos. O sea, todos estos son ejemplos de ambientes, ¿verdad? Acuáticos continentales. Y en la costa podemos encontrar humedales costeros, aquellos que están en todo el litoral, como los manglares, ¿verdad? Lo que hablaba Diego. Manglares vienen a ser un humedal. Marismas de agua salada, estuarios, lagunas que se forman en litoral, ¿verdad? O sea, cuando entra la marea o cuando el río desemboca. Y también vean que los humedales pueden estar las praderas de pastos marinos y los arrecifes de coral. Entonces, en humedales podemos encontrar aquí en el país, en las partes bajas, en el Pacífico, como el Atlántico, en las llanuras costeras, en la región de Upala, San Carlos, en las partes altas de la península de Nicoya. Y hay especies, ¿verdad? No las voy a mencionar, muchas especies relacionadas. Y Profe, bueno, ¿sí? Caño Negro, ¿qué es un río? Caño Negro es como una laguna, o sea, una Como zona, una laguna. Ah, sí, son inundadas, se le llama. ajá, es un Ah, humedal, ok. es una laguna que qué bueno que es un humedal y lastimosamente alrededor en las fincas hay especies que invaden el humedal. Obviamente los humedales en época lluviosa pues, con más agua. ¿Qué ha pasado? Una serie de tipos de vegetación, de especies, se han extendido y han, por decir así, han entrado al humedal y se ha drenado, ya sea de forma natural, ¿verdad? Esa es una de las problemáticas. O de las fincas alrededor. Entonces, en épocas secas se seca mucho y ya eso afecta a las especies nativas del humedal. Profe, pero técnicamente no es un río, entonces es como una zona de inundación nada más, Sí, técnicamente. sí, Caño Negro, o sea, pueden ser ríos que desembocan en agua, pero se inundan como tipo lagunas, que cuando se secan se quedan inundadas. Entiendo. Pero es o sea, son ríos que pues obviamente desembocan y se inunda y si no, porque hay todo como un tipo canal, ¿verdad? Si ustedes conocen, es una laguna, como un tipo de lago que ustedes pueden recorrer. Eso le llaman Caño Negro. Lastimosamente, sí se ha visto afectado, ahorita lo vamos a ver, ¿verdad? Problemática de cambio climático, de usos de la tierra alrededor, de invasión de especies.
cacería, etc. Pero sí, es una zona que se inunda. Lastimosamente, con los climas, se seca más. Los bosques, bueno, eso es según la ley forestal, la definición de bosque. Podemos encontrar bosques anegados. ¿Qué quiere decir bosque anegado? Si ustedes ven la definición de bosque según la ley forestal, es cualquier ecosistema, ya sea nativo o autóctono, intervenido o no, que sea no importa que si haya sido reforestado, regenerado, que tenga una superficie de 2 o más hectáreas, caracterizada por presencia de árboles maduros, de diferentes edades, especies, altura variada, y que el dosel, ¿se acuerdan qué es el dosel, verdad? Las copas de los árboles, cubra más del 70% de la superficie y que existan unos 60 árboles por hectárea de 15 o más centímetros de diámetro a la altura del pecho. O sea que el grosor del diámetro sea, ¿verdad?, equivalente a 15 o más. ¿Por qué les digo esto? Porque hablamos de bosques anegados. Y en el capítulo nos habla de varios ejemplos. Y bosques anegados quiere decir que se inundan, que tienen, o sea, que se someten a un régimen hídrico alto. Y aquí vamos a encontrar lo que llamamos yolillales. Ahorita los vamos a ver. Entonces, entre tipos de humedales, habíamos hablado de los marinos, que ustedes lo vieron, ¿verdad? Antes. Estuarinos, que los estuarinos son los que incluyen los deltas, las mareas, manglares. Los lacustres, que son aquellos humedales asociados a lagos. Ribereños, los que, ¿verdad? La palabra lo dice, adyacentes a ríos, arroyos. Palustres son los pantanosos, artificiales, como los estanques de cría de peces, camarones, granjas, ¿verdad? Tierras agrícolas de regadío, aquellas que también se inundan, los embalses como el embalse Arenal o cualquier otro, estanques de grava, piletas de agua, etc. Estos son los tipos de humedales. El pantano, tierras bajas que se inundan, ¿verdad? Ya sea por escorrentía continua o estacional. Esto es por si llueve o no. Son sistemas ecológicos abiertos. ¿Y qué quiere decir que sean abiertos? Por eso se ve afectado también, influye tanto el clima y otros factores en ese tipo de ecosistemas. Abiertos es a que al flujo de materia puede entrar, ¿verdad? Si hay escorrentía, se lava todo lo que está alrededor y cae a estos ecosistemas. Y también hay flujo de energía, en el caso de que haya, ¿verdad?, movimiento. Y eso va a compensar la salida de materia orgánica. ¿Por qué? Porque entra, sale, ¿verdad? Algunos pueden secarse, otros tienen deforestación. Los que se encuentran, los pantanos, por decirlo así, que se encuentran a la orilla del mar, se les conoce como marismas. Son altamente sensibles a la contaminación, ¿verdad? Y también vamos a encontrar otro tipo, ¿verdad? Este es un tipo de bosque, el manglar es un tipo de bosque anegado, o sea, que se inunda, que tiene adaptaciones, ¿verdad? Ustedes ya lo han visto, como raíces zancudas, fúlcreas, principalmente domina el mangle en esteros, canales. Están los yolillales, que son bosques de palmas
a esta palma gigante. Yo no sé si ustedes han tenido la oportunidad de visitar un yolillal. ¿Han ido a Cahuita últimamente? ¿O conocen Cahuita? Sí. No he ido, pero sí. Hace mucho. Ajá. Ustedes van a encontrar este tipo de palma, que es el que le da el nombre al yolillal, ¿verdad? La hoja es de las más largas y la palma se conoce, discúlpenme que no está con subrayado, Raffia tadígera. Raffia es la palma característica que domina y puede inundarse, que sobrevive, ¿no? Tiene una adaptación bien interesante. Las raíces van hacia arriba. Cuando está muy inundado, ustedes van a ver pocos raíces. Caminan en ese pantano como barro, como todo swampo, y ven que las raíces van hacia arriba. ¿Por qué? Para que no se pudran. Esas raíces son como neumatóforos, o sea, van cuando ya baja un poco el agua, y, o sea, no tienen que crecer tanto, pero ustedes las ven saliendo. Es bien interesante en los yolillales. Hay muchos zancudos, sí, porque son zonas inundadas, entonces ahí uno tiene que andar bien protegido si va a entrar a un yolillal. Bueno, y también como humedales están los ríos y los lagos que estamos estudiando, ¿verdad? Como ejemplo de lénticos y lóticos. Y como humedales también están los estuarios, aquellos ecosistemas que están en la costa. Pero vean que están en regiones semicerradas y sí se ve influenciada por mareas. Entonces es donde el agua del mar se diluye por la acción de los ríos. Eso se llaman estuarios. Entonces, ustedes dirán, bueno, dulceacuícolas hasta que tope con el mar, ¿verdad? O sea, no tiene ambos. Y hay otro ambiente muy, muy interesante que tal vez ustedes han conocido cuando se han visitado el Cerro de la Muerte, muy único, que también es considerado un humedal, son de los más antiguos, y son las turberas. En las turberas hay plantas, principalmente no vasculares, muy bajitas, que sobreviven a que se inunden. Entonces, ustedes ven esto así, eso es una turbera, que es material vegetal que se ha acumulado durante miles de años sin descomponerse del todo, ¿verdad? Porque el ambiente está muy, muy saturado de agua. Importante, son depósitos que contienen carbono en temas de mitigación. Es importante conservar este tipo de ambientes dulceacuícolas, que es muy único. O sea, aquí en Costa Rica hay en el lado del cerro y muy poco. Ya hay un helecho que está tomando fuerza, está invadiendo y cambia el paisaje de las turberas. Entonces vean qué complicado. Cuando se meten especies que toman ventaja y cambian toda esta diversidad en ambientes como estos. Entonces, principales formas de vida. Aquí están lo que mencionaba Diego, ¿verdad? Las flotantes libres y emergidas, como estos lirios que ven por acá que flotan. Están las que están sumergidas, hay plantas acuáticas que están dentro y sobreviven, otras que más bien necesitan estar en la parte superficial por fuera y la parte de sostén por dentro. Entonces, van a encontrar esto. Y acá es lo que les contaba, que ustedes van a encontrar tanto en yolillales como en manglares. Esta adaptación, ven como los palitos hacia arriba, estos de acá. Esos son extremos de las raíces que como adaptación salen
¿verdad? Para que no se pudran y para que ellas puedan cumplir la función de raíz, ¿verdad? Absorción de nutrientes y todo, aunque esté inundado. Y aquí hay un ejemplo de mangle. Esos son tipos de adaptaciones, tanto de plantas, ¿verdad? Vean qué interesante, no lo vamos a mencionar aquí porque es más un ambiente salobre, pero los humedales, en el caso del manglar, sobreviven a la costa a las altas concentraciones de sales. Entonces, algunas plantas de estas tienen glándulas que excretan, disuelven el agua con sal, cristales de sal para sacarle, para mantener pues el equilibrio de sales y agua dentro de la planta. Pueden encontrar, diferentes formas. Los yolillales son increíbles, esas palmas. Ya les queda la tarea de visitar un yolillal. Cahuita tiene un sendero muy, muy bonito que pasa por el yolillal, ven las palmas grandes y ya no hay que meterse en el barro porque hicieron un sendero súper, súper bonito de 2 kilómetros dentro del humedal y sale a la costa. Entonces ahí queda ejemplo todos estos, ¿verdad? Estas adaptaciones de humedales y ecosistemas costeros. Bueno, sabemos entonces de lo que hemos conversado que son sistemas abiertos. ¿Qué es esto? Que entra, sale material. No, o sea, lo que entra no es que se quede ahí, hay que estarle poniendo. Y otro factor al estar también es que depende mucho del clima. Ya dijimos que está todo esto, que las aguas se calientan, está el viento, recuerden que el clima, cambio de temperatura, precipitación, también afecta las corrientes del aire, mayor viento. Entonces, todo esto va a influenciar todo el entorno, aparte de todo lo que causa el ser humano. ¿Verdad? Por eso el tema de vulnerabilidad, la deforestación, cambio de uso del suelo, cuántos humedales se han drenado, cuántos están secando porque no hay lluvia o más bien lo contrario, exceso de agua. Entonces va a causar otro impacto en esa parte. Entonces podemos decir con el tema de vulnerabilidad que son ecosistemas muy frágiles. Tienen una flora y fauna muy particular. Por ejemplo, en lagos, ¿verdad? Lagos que están aislados. Hay especies muy, muy particulares. El mismo caño negro, ¿verdad? Qué montón de aves. El mismo pez gaspar que se encuentra solamente, ¿verdad? Aislado en esta parte. El problema, o sea, hay algunos, ¿verdad? Ejemplo de ambientes dulce y de ríos que ahorita están siendo almacenamiento de desechos, entonces tiene la contaminación, mueren muchos organismos. Los lagos, ¿cómo podemos cuidar, verdad, ese manejo sin llegar a que se vuelvan tan estáticos, sino que haya ese flujo de energía, ese flujo de materia, para que pueda existir diversidad? Entonces se han creado una serie de medidas de conservación, ¿verdad? Ese tipo de ambientes para preservar esa diversidad. Y por ahí surge algo tan importante que yo creo que ustedes lo han escuchado, que es la Convención de Ramsar. ¿Sí lo han escuchado? Sí, profe, esa es una de las convenciones más importantes de bienestar ambiental que tiene Costa Rica, que es con el fin de este humedal de, Caño Negro, para proteger Ok. el Caño Negro. Ajá, Caño Negro es uno de los humedales. Vean qué interesante. ¿Saben dónde queda Ramsar?
¿Saben dónde? Ahí qué mal. Bueno, busquen, googleenlo. Les dejo usar el celular. A ver. La localidad exactamente es en, o sea, el lugar o los Sí. humedales. No, ¿dónde Ramsar? Creo que es en Irán. Ajá, queda en Irán. Exactamente. Entonces ahí hubo un acuerdo, fueron personas de diferentes partes, ¿verdad? Diferentes países, y se realiza esta convención, ¿verdad? Tan importante sobre el cuidado, la conservación de humedales. Entonces, por ejemplo, usted era de México y usted dice, bueno, en México hay estos humedales que pueden ser de importancia no solamente para México, sino a nivel mundial. Imagínense. Entonces, se crea esta convención y es el único tratado, ¿verdad?, mundial que se centra en un único ecosistema que son los humedales. ¿Por qué? Porque después, o sea, encontraron la importancia que tienen los humedales para mantener la diversidad de todo, ¿no? O sea, es la base para que otros ecosistemas, hasta que nos favorecen en seguridad alimentaria, se existan, ¿verdad? Entonces, cada uno de los humedales que ustedes van a encontrar en esa lista no es cualquier humedal, cumple, o sea, por decir así, Costa Rica somete a evaluación, análisis, si este y este humedal es de importancia internacional. Entonces, al darle esa categoría, ya hasta, ¿verdad? Hay un montón de formas para que se conserve, porque está en este tratado, por decirlo así. Vamos a ver. Entonces, pueden verlo aquí. La misión de esta convención es conservar y usar racionalmente los humedales mediante acciones locales, nacionales, gracias a una cooperación internacional como contribución al logro de un desarrollo sostenible en todo el mundo. No vamos a entrar tanto en el manejo de pero sí es importante que sepan, ¿verdad? Que, o sea, gracias a que muchos de los humedales, no solo en Costa Rica, sino a nivel mundial, están ahí, se garantiza que no desaparezca. Entonces, vean los criterios. Son 9. Cada uno de los criterios, ustedes me están diciendo, Caño Negro está dentro de la lista de sitios Ramsar, es porque cumple una gran mayoría de estos criterios. No los voy a leer, pero se los dejo aquí porque es bien, bien interesante porque Caño Negro se considera de importancia internacional. Puede tener una especie única, en peligro, crítico, vulnerable, ya sea de fauna, de flora. Puede ser considerado, ¿verdad?, si sustenta especies vegetales, animales, también aves acuáticas, vean, pero el tema de sustenta de manera regular una población de 20,000 o más especies acuáticas, o sea, no es cualquier sitio inundado el que está en la lista. Ha tenido que cumplir ciertos criterios. Algunos ya sea por peces, aves, flora, como les digo, que tenga importancia. Entonces van cumpliendo ciertos criterios y ahorita yo quiero invitarlos a que escaneen este código QR y me van a mencionar los humedales
que encuentran de Costa Rica. Vamos a ver. Vamos a hacer este ejercicio. Vayan a Costa Rica, ahí van a encontrar de cada país. Profe, me sale Humedal Caribe Noroeste, Terra Basierpe. Ajá, Terra Basierpe es donde está uno de los manglares más extensos, ¿verdad? Cuenca Embalse Arenal. Ese embalse Arenal es el mismo que el lago del Arenal, digamos. Es artificial, pero recuerden que los humedales también son considerados, aunque sean artificiales, mientras cumplan las características de un humedal, sea artificial o sea natural. Ok, vean que está Caño Negro. Y la de Coco Tamarindo. Diego lo encontró. Profe, no, porque me sale como tapado el código, no sé por qué salió. Pero se sigue leyendo. A ver, ahí. Vamos a ver. Y ahora sí, vamos a ver. Ok, le dejo la tarea de definirme Caño Negro. Okay. Ahí está hasta un mapita, trae un mapita, no sé si Marianela lo vio. Voy a descargar el archivo para ver. Si ustedes quieren información, aquí está todos los humedales. Vean que Costa Rica no tiene tantos humedales todavía en la lista, pero para ser un país pequeño tenemos muchos en comparación a otros países. Y lo importante de esto es que es reconocido a nivel internacional entre todos, o sea, ya no es solo nuestra responsabilidad, es la de, ¿verdad? A nivel internacional, responsables en conservar. Entonces, gracias a este convenio, se han mantenido los humedales, porque si no, a como iba la cosa, no iba en buen camino. El más grande de América es Brasil, que tiene 27, ¿cómo más? Creo que, fíjese en México, creo que era México. México tiene 144, es que sale como América, Caribe y Latina, sale Brasil. Ajá. Vean Caño Negro. Caño Negro tiene 9.969 hectáreas. Es como una combinación. Aquí dice laguna, inundado, ¿sí? Inundado, una laguna inundada. Ajá, laguna. Vean que tiene desde Javirú, Micteria, caimanes, peces. Entonces sí es como laguna, más bien, Diego. Sí. Pero que se alimenta, o sea, estacional, ¿no? Se alimenta de las lluvias y sitios inundados, porque está... Caño Negro es un río y luego viene la laguna de Caño Negro. Profe, arriba dice que es como ríos de curso lento, arroyos, zonas pantanosas, palustres, pastizales inundados estacionalmente, sabanas, palmares, bosque. Como que es una combinación de todo un poco. Sí. Y vean que por allá arriba también está Humedal Maquenque, que dicen que es muy bonito, también hacia el norte. Hacia el lado norte. Y está el Pez Gaspar, también ahí lo mencionan. Entonces, si quieren
¿verdad? Ver cuáles están a nivel internacional. Y todo eso es un plus, ¿verdad? Ustedes que trabajan en turismo, brindar esa información, educar a las personas en temas de que los humedales no sean vistos como sitios que no tienen importancia, sino que albergan gran diversidad, ¿verdad? De flora y fauna que atrae, ¿verdad? Aves migratorias y otros, o sea, son sitios bien, bien importantes. Está la Laguna Respringue, también por acá, esta tampoco la conozco. Vamos a tener que hacer un... Profe, ese de Caño Negro, vieras que es increíble porque los clientes sí lo piden. Bueno, yo trabajo con turismo americano y sí lo piden. Lo que pasa es que, por ejemplo, si usted está en Tamarindo, que son los hoteles más o menos, que aceptan niños y toda la cosa, ¿verdad? Está a 2 horas de camino y el camino es horrible. Entonces, ahí, por ejemplo, nosotros recibimos quejas de clientes que dice quería ir, pero el viaje fue terrible. Los chiquitos sí. mareados, 2 horas, o sea, por más que usted le ponga transportes de lujo, o sea, es muy complicado llegar. No, ¿verdad? Qué difícil el desarrollo. Yo sé de un proyecto, perdí como la pista, de mujeres que estaban también asociaciones para fomentar más las artesanías, la comida, todo, porque no es así un lugar tan accesible, totalmente de acuerdo. No es accesible y no es en todas las épocas del año, o sea, porque en una época usted encuentra el caudal muy, muy bajo. Entonces, ¿de qué es lo que hace la gente? Tal vez prefiere ir a Tortuguero, que es más accesible, más o menos, ¿verdad? Es diferente, pero la gente, Tortuguero siempre ha tenido como mucha concurrencia de turistas en esa parte, ¿verdad? Que les encanta, van y quedan como fascinados también. Pero Caño Negro, por más que trata, además la zona es un poco conflictiva también, ¿verdad? En esa parte sí, también me imagino que es difícil. Pero yo vi videos que hasta jaguares y todo, y con unos turistas tomaron videos de un jaguar en la orilla, en una de las orillas. Profe, Sí, sale, igual, perdón. profe, sale Isla del Coco. Me imagino que son las aguas más someras, no muy profundas, como los alrededores de la No, isla. la isla en sí, las islas son La grandes, isla. Ah, ok, ok. todo, todo, todo. Ahí la isla, ¿verdad? Es considerada también dentro de los humedales Ramsar. Incluso, profe, hay bueno, el proveedor que nosotros usamos es Jacamar, que Ah, se hace el safari en barco por Caño Negro y dicen que sí, que es muy bonito. No es sí. tampoco tan caro. Jacamar, sí, los que están en el lado de la fortuna, ¿verdad? Tienen el chance de ir un poquito más cerca, no es tan lejos. San Carlos, por ese lado. Río Celeste, usted agarra Bijagua para arriba, a Caño Negro. Pero No sí, sé si Ecoterra. Yo le soy sincera, entre ser y no ser, yo sí soy, dijo. Yo prefiero Ecoterra, vieras el respeto ambiental y el respeto de sostenibilidad que tiene este proveedor de, bueno, sí, Ecoterra está solamente en Arenal, pero es increíble el apoyo que le da a las mismas personas. Los capacitan, había una señora que tenía igual como un proyecto ella conoció un muchacho que tenía una lechería, se casaron y dice que la casita donde ellos vivían era así solo la casita y lo demás era ganado. Le vendió todo el ganado, reforestó todo y empezó. Y ahora hace tours todos los días, tours campesinos, lo lleva uno y le lleva a cortar yuca, lo lleva uno a comer acerolas, le saca los conejitos donde están en la cajita y uno anda ahí con el conejito, lo ordeña,
le da a probar contrabando y toda la cosa, y le enseña, o sea, es increíble. Ecoterra es turismo rural. Ecoterra es que en realidad el dueño de Ecoterra lo que él ve es como un beneficio sostenible. Entonces él ve una idea, apoya a esa persona que tiene la idea y luego él vende el tour. Ah, ok. Entonces se puede decir que es ecológico, pero va más allá, digamos. Más como la parte comunitaria incluida, que eso les Ujú. gusta. Marianela, ¿qué es acerola? ¿Qué es eso? ¿Se come? Hasta ahora escuché eso. La acerola es una frutita como una cherry, se puede decir, que tiene 100 veces más vitamina C que una naranja. Es Ah, ya una fruta entiendo. traída de Brasil y se cultiva como en zonas calientes. Incluso hay un proyecto ahí en Puriscal de unas señoras que junto con el MAC, eh, que ahora hacen miel de acerola y pulpa de acerola y jaleas y toda la cosa, y es una supervitamina. Bueno, está en ese proceso de declarar la supervitamina como la cúrcuma o las blueberries. Sí, qué bueno. Ok, buenísimo. No, ven que todo este tema es bien, bien interesante. Bueno, parte de lo que, para que practiquen así, después lo hacen como muy, ustedes lo tienen al final del capítulo, tienen este ejercicio, esta actividad, por decirlo así. Tienen que en un cuadro, ¿verdad? Comparar estos 4 tipos de ambientes. Vamos a ver manglar, yolillal, lago y río. Vamos a trabajarlo entre nosotros, o sea, mencionar nada más un factor abiótico y biótico. Cada uno dice uno. Y, por ejemplo, manglar, Marianela, Es un biótico, biótico. un ejemplo de factor biótico y otro abiótico. Ok, entonces, Característicos de ese lugar. mm, ¿de qué lugar exactamente? Como El de, manglar, o sea, el ecosistema manglar. em, por ejemplo, el manglar sería que crece mucho molusco, que es uno de los factores que tienen los Ok, manglares. crustáceos, muy bien. Ese es biótico. ¿Y abiótico? Del manglar sería, pues, el agua. Ok, muy bien. Diego, lago. El lago, las hidrófitas y, Ajá. y podríamos hablar del viento que hace contacto. Propio del. Propio lago. Ajá. Eh, y me imagino que los sedimentos que tiene. Ok, los nutrientes, abiótico, muy bien. Y recuerden todos los grupitos, ¿verdad? Que vimos, desde peces y que se mantienen o que nadan, ¿verdad? Dentro, que también hay en los otros ecosistemas. Vamos a ver, Yolilla, Marianela. Ay, Nombre profe, científico de Yolillal. la especie característica que domina. Se puede decir que biótico las palmeras. Ajá, y como, ¿se acuerda cómo era se va a poner difícil, el nombre científico? Ay, profe, no. Rafia, Raffia, ok. del Y violillo. abiótico sería la temperatura, por el tipo de planta que utiliza. Ujú. Sí, la temperatura, todo eso incluye, ¿verdad? Es muy húmedo, ¿verdad? Son zonas muy húmedas. Ahí pueden poner humedad, temperatura, humedad. Ustedes entran en Yoliyali y ya es como, y suda uno, ¿verdad? Es muy costero. Y un río cualquiera, factores bióticos y abióticos. Y las piedras puede ser abiótico y Ujú. biótico, los crustáceos que se pueden encontrar. Ok, las larvas de muchos macroinvertebrados, ¿verdad? Insectos. Ok, adaptaciones. 3 adaptaciones. ¿Y dónde creen que
vive cada uno. Empecemos con este de aquí. ¿Qué es? Es como un grillo. Pero los grillos no son acuáticos. Sí, se parece, pero... Una ninfa de... Véanle la cabeza. Ok. Y yo viéndolo, yo ya, ay, ya no quiero más insectos, profe. Depredador, ojos. Ok, es una ninfa de libélulas y de todo este grupo. Las patas, ya ustedes son expertos. Esas patas le sirven para reptar, caminar, nadar, agarrar. Nada, Esas ¿será? son, No, No. son como muy iguales. Si vean el cuerpo es así como muy alargado. esa es para nadar, porque tiene los, como los, no sé, no se dicen pelitos, pero tiene los pelitos que hace que él pueda moverse cuando está. No. Estas no son branquias, son solo setitas. Ok, la cabeza, ¿qué creen que come? Parece que es masticador. Ajá, súper mandíbula, ¿verdad? Es un depredador, vean los ojos. Patas muy similares, entonces se adaptan a caminar, a reptar. Y dijimos que el grupo que se encuentra en los fondos se llaman Vento. bentos. El bentos. Están en los fondos. Entonces, las ninfas de libélulas y odonata no nadan, simplemente caminan ahí y buscan sus presas. Entonces ya tenemos las patas, la mandíbula, depredador, ¿verdad? Ojos. ¿Qué más para sobrevivir? ¿Cómo obtienen el con branquias anales? Esto de aquí atrás les sirve para tener oxígeno. Entonces, cuando piensen en adaptaciones, piensen en ustedes mismos, ¿verdad? Una adaptación para comer. Sin comer no pueden vivir. Para respirar y para moverse. Estas tres que les sirven para sobrevivir en un medio del fondo, de los fondos de ríos, que no son muy profundos, eso sí, ¿verdad? En donde ellos necesitan tomar eso. Entonces, vamos a este de aquí al lado. 3 adaptaciones. Los pelitos de abajo que son como para impulsarse, es algo así, ¿no? ¿Tiene pelito? Véalo aquí. Practicamos inglés. Claw. ¿Qué es claw? Y vean la forma de lo que está señalando. Como una uña, ¿no? Una garra. Entonces, ya eso les da la pista de que son agarradores, no nada. No tiene cuerpo de nadador. Hace una casita, este de aquí, de piedritas, hojitas, es la casita y se prensa en las corrientes, ¿verdad? Entonces ya tienen eso, o sea, esa es una adaptación, esa uña al final. Tiene agallas, los pelitos, vean acá, gills, agallas. Y acá la mandíbula no tiene una mandíbula prominente. Esa mandíbula le sirve para filtrar, agarrar partículas bien pequeñitas que vienen en la corriente de agua. Entonces siempre piensen en qué comen, cómo se mueven y cómo respiran, ¿verdad? En estos ambientes. Ahora van a tener como más atención a la hora de encontrarse bichitos en ambientes dulceacuícolas. No sé si hay alguna pregunta.
No, profe. No, pues, estoy bien. Listo, entonces, bueno, ahí les queda leer un poquito más de... Ya se fue la profe. Y se marchó. Literal se Pero marchó. si se conecta. Pues vamos a decir porque estuvo raro. Profe, Entonces ¿los escuchan? está en silencio. No, no, aún no. No, todavía no.